¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros en Televisión Plaza Juárez. Me da mucho gusto saludar al secretario de Educación Pública del Estado de Hidalgo, Natividad Castrejón, a quien agradezco que esté con nosotros para platicar en torno, obviamente, al asunto educativo, pero en torno a un montón de cosas. Secretario, ante todo, muchas gracias. Al contrario, muy buenos días, don Javier, buenos días a todo el auditorio y pues un placer estar con el auditorio de Plaza Juárez. Siempre en las pláticas con usted vale la pena reflexionar en torno al asunto esencial de la educación. ¿Para qué sirve en estos momentos la educación en un mundo tan complicado, donde a veces hasta pareciera que con o sin títulos, a veces mejor sin títulos, pareciera entiendo que está mal esa concepción, pero ¿para qué sirve la educación? Bueno, creo yo que la pregunta esencial de todo proyecto educativo es preguntarse qué tipo de ser humano queremos contribuir a formar. Entonces la educación es determinante porque es el instrumento social colectivo más importante que tenemos en el mundo para poder formar, incidir en la formación del tipo de ciudadano que idealmente requiere la comunidad. Y obviamente va cambiando de acuerdo a las épocas, a los momentos históricos de cada quien, pero hoy día requerimos formar un ciudadano de forma integral, no solo prepararlo para el trabajo, esa es una de las muchas posibilidades. Entonces yo creo que el papel de la escuela, de la formación, de la educación formal, es un patrimonio común y creo que es necesario y sumamente valorado por la sociedad. Déjeme plantearla, durante mucho tiempo, cuando yo estudié la preparatoria y le hice en un CCH en la Ciudad de México, que todos éramos izquierdosos de Hueso Colorado, estaba cierto que el periodismo militante es el que se debía practicar. Después me di cuenta que no, que el periodismo debe ser como tal, nada más un ejercicio periodístico. Uno ni cambia las sociedades, a veces tiene ese concepto, ni nada por el estilo, únicamente presenta la realidad y ya. ¿La educación militante se vale? ¿Que existe una educación militante con algún proyecto político o simplemente debe ser educación? Yo creo que no hay una educación pura, siempre hay atrás un sustrato ideológico. Cuando digo qué tipo de ser humano queremos contribuir a formar, sin duda pesan también las ideologías. Entonces, por ejemplo, hay países que ven la educación como un derecho. México anda en ese rumbo de aspirar a que la educación sea un derecho humano. Y hay países que ven la educación como un instrumento de consumo o como una mercancía. Hacer una maestría en Londres normalmente requiere que se pague por adelantado. Va mucha gente de todo el mundo y pagan la maestría por adelantado, todo el costo de la maestría. Diciendo, bueno, si por algunas circunstancias desertas, el grupo ya está y tú ya pagaste, ¿no? Caído, caído. Lo caído, caído, ¿no? Y tienes, por ejemplo, el modelo alemán, donde la educación superior es gratuita. Los extranjeros que van a hacer una maestría pagan una cuota mínima. Una de mis hijas ahí pagaba 200 euros por semestre haciendo una maestría en medio ambiente. Entonces son dos conceptos, sí tiene una carga ideológica. Lo que no creo que se valga es que sea un instrumento perverso, ¿verdad?, de adoctrinamiento. Vaya, le digo esto por aquello que se mencionó hace poco, ¿no? El aspiracionismo. Tengo título, tengo maestría, tengo doctorado, postdoctorado. ¿Eso me aísla de la sociedad como tal en automático, el que esté yo muy preparado? No, tal vez a una persona le permita ser mucho más útil para la sociedad. O sea, se le pueden dar las dos vertientes o pueden coexistir. Yo creo que lo que debemos garantizar es que la persona tenga la posibilidad de estudiar. En México creo yo que en la actualidad lo mínimo que podemos pedir y generar las condiciones es para que un joven estudie mínimo la edad de la educación media y que cada vez vaya más a la universidad. Pero que quien quiera hacer una maestría, un doctorado, tenga la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y yo no creo que lo aísle el estudio, más bien lo podría aislar el que hace con eso, ¿no? Porque tienes un médico que igual se vuelve elitista y atiende solamente a las élites, un neurocirujano, ¿sí?, que puede cobrar en un hospital cantidades millonarias por hacer una cirugía,
y un neurocirujano que está en el Hospital General y que puede hacer 3 o 4 operaciones en un turno, entonces cobrando un sueldo muy pequeño, ¿no? Entonces yo creo que la intencionalidad de cada cual y de cada persona pues te dice qué piensan. Yo creo que esto del aspiracionismo más bien es el individualismo salvaje, ¿no? Es me salvo yo, yo busco mis satisfactores a cualquier precio, a cualquier costo, y sin importar el medio, ¿no? Y esto nos lleva seguramente al asunto casi filosófico. Le pregunto esto porque cuando platicaba con mi hermano que fundó este periódico junto con otro hermano, siempre me decía, Natividad, es muy dado el asunto filosófico. ¿Qué tanto lo que se plantea en este aspecto filosófico se puede cumplir en los términos de la realidad? ¿Qué tanto como persona a veces dice, nunca vamos a llegar a ninguna parte en términos reales con ese ideal que se tiene de la filosofía básica? No vamos a llegar a ninguna parte. A veces, ¿qué tanto le agobia esta situación? Bueno, a mí lo personal me gusta pensar el fondo de las cosas, de la acción, ¿no? O sea, sí me gusta la acción, pero no me gusta el pragmatismo sin sentido. Primero me gusta la reflexión para ver a dónde va lo que estamos haciendo, ¿no? Y yo creo que es tarea que algunos hacen de tiempo completo, o sea, yo lo hago como un simple aficionado, pero hay gente que lo hace de tiempo completo y está evaluando el deber ser, y hay otras personas que están en la acción, caminando para ese deber ser, y hay otros que están en la práctica pura del hacer sin importar a veces ni siquiera el ser, ¿no? el ser persona, el ser humano. Sin embargo, yo creo que se complementan, una buena reflexión con una buena praxis en el tema educativo, creo que sería lo ideal, un equilibrio entre la filosofía pura de lo que queremos construir o contribuir como ciudadanos educados, y la praxis ya en el aula, en el contexto, situada en la realidad, lo que es posible hacer, ¿no? Porque si no, caeríamos en una parálisis. Si me quedo en el mundo del deber ser, puedo paralizarme y entonces no ser útil. Y si me voy a la práctica pura sin entender a dónde voy, entonces también es un activismo sin sentido. Entonces un equilibrio creo que es adecuado. En esta reflexión, secretario, ¿cómo está el estado de Hidalgo? Con una complicación terrible, ciertamente, en cuanto a desigualdades que de manera casi ancestral se han padecido, que ojalá en poco tiempo ya termine. Pero al final de cuentas, ¿cómo está el asunto educativo? Hay zonas donde es complicadísimo llegar con el aspecto educativo. ¿Cómo estamos? Pues, ¿cuál es el análisis del secretario de Educación Pública? Bueno, la verdad es que tenemos un sistema educativo que se ha fortalecido muchísimo en los últimos 30 años. Yo creo que lo que hoy tenemos es patrimonio de muchas generaciones, ¿no? No me gustan los discursos estos de que el mundo inició conmigo, ¿verdad? Y que de pronto dicen, no, en este gobierno vamos a transformar la sociedad. Esos son... Sí, no me dijo, llegué y encontré todo destruido. Voy a construir todo. Así es. No, yo creo en los patrimonios históricos. El país que tenemos es producto del trabajo de muchas generaciones. Hidalgo, por sus propias características históricas, pues es un estado del centro de la República, pero que se parece más al sur. O sea, tenemos más carencias o más brechas de desigualdad parecidas al sur que al centro o al norte del país. Tenemos un estado muy disperso, más de 5,000 comunidades, con menos de 2,500 habitantes. Eso hace, por un lado, muy difícil dar el servicio educativo. Y por otro lado, la sociedad valora que haya escuelas en todas las comunidades pequeñas. El CONAFE atiende más de 1,000 servicios educativos que tienen entre 3 y 5 niños en algún lugar del estado. La Secretaría de Educación Pública tenemos 700 escuelas de básica, de preescolar y primaria que tienen menos de 10 niños. Y eso es un esfuerzo enorme del Estado, porque si no tuviera los recursos, esos niños prácticamente estarían desatendidos en su derecho a ser educados. Entonces, por otra parte, en los últimos 30 años, la educación superior
ha tenido una explosión muy importante, con la primera universidad tecnológica, después con las politécnicas. Hoy somos el estado que tiene más universidades tecnológicas y politécnicas, tenemos 17, las mismas que el Estado de México, que tiene una población mucho más grande que la nuestra. Y creo que estos 30 años han permitido avanzar en varios frentes. Uno, en el número de profesionistas que se gradúan cada año. También se ha bajado el índice de no alfabetizados. Los estándares internacionales marcan que cuando un 4% de la población mayor de 15 años esté alfabetizada o no alfabetizada el 4%, se puede considerar un estado con bandera blanca en alfabetización. Nosotros estamos en un 4.8 y la meta es que en este 2005 nos evalúen para ver si ya podemos como Estado levantar la bandera blanca de personas mayores de 15 años no alfabetizadas. Entonces se ha hecho también un esfuerzo muy grande con el Instituto de Educación para Adultos, con los convenios que hacen con universidades, sobre todo quien más aportó estos últimos años, estos 2 años que he estado yo en la Secretaría, ha sido el COBAE y el CECITE. Entonces, ¿cómo está el Estado? Yo digo que bien. Yo tengo 2 estudios de encuestas serias que se hacen para tomar decisiones, y la Secretaría de Educación Pública es la secretaría mejor evaluada por los hidalguenses. Entiendo que tiene mucho que ver con la esperanza que tienen las madres y padres de familias de que la escuela le permita a sus hijos acceder a otros estilos, a otros niveles de vida, ¿no? Entonces, sí, ¿qué retos tenemos? A ver, ¿qué nos evalúan muy bien? Evalúan muy bien el trabajo docente, evalúan también bien la cantidad de escuelas, por esto que digo que aunque sean escuelas muy pequeñas, se siguen atendiendo. Y hay presión, ¿eh? Yo el año pasado me pedían que mandara como 300 jardines de niños a CONAFE, que cerráramos el preescolar y se fueran a CONAFE porque tienen en promedio 3.5 niños. Pero bueno, pues los papás dicen, pues sí, son 3, pero pues es mi hijo, ¿no? y entonces ahí tenemos que hacer un juego lo más equilibrado posible para garantizarles ese derecho, y a veces convencerles de que se junten 2 jardines o 3 jardines, aunque recorran un poco más de distancia, pero que puedan tener mejor socialización los niños, mejores condiciones de atención. Pero se valora mucho eso. Nuestras principales debilidades es el mantenimiento. El equipamiento es el principal punto que tenemos que atender. El segundo es la infraestructura, que se atiende ahora con los programas estos de La Escuela es Nuestra, fundamentalmente. Complicaciones, hablo de la Escuela Normal Luis Villarreal del Meche. ¿A dónde va? ¿Qué va a pasar con la Escuela Normal Luis Villarreal del Meche, donde fue un compromiso presidencial que se iba a reabrir, que les iban prácticamente a entregar todas las instalaciones de lo que fue la hacienda, ¿no? ¿Cómo está la situación? Bueno, vamos caminando. Esa promesa está a medio cumplir, pero está viva, pues, ¿no? O sea, la Normal tuvo una historia en otra época del país. Muchos de los mejores maestras y maestros del país en formación de normales rurales estuvieron en esta Normal. Después sabemos cómo se dogmatizó ciertamente en estas guerrillas de izquierda intelectual más que física en nuestro país, por fortuna. Se politizaron en exceso y se derivó en que finalmente se cerrara una Normal que, con una gran historia, su presente ya no aportaba mucho a la sociedad, ¿no? Y ahora, con la promesa de reabrirla, pues vamos caminando. Hemos avanzado en que primero se les dio un espacio a la nueva Normal dentro del polígono, ya no aquel polígono enorme que tenían, sino ni siquiera hoy tenemos claridad de cuántas hectáreas van a ocupar al final, ¿no?, del proceso, pero esa pretensión luego de mitinera de decir y nos van a regresar las 70, 80, 100 hectáreas que teníamos, eso ya no está
no está, ¿no?, en ninguna mesa de diálogo ni ninguna posibilidad. Se les va a dar el espacio que necesiten para recibir la educación de excelencia que requieren, pero hasta ahí. Luego se recuperó el casco histórico de la Normal con una inversión considerable para adaptarla a una escuela bien. Y si usted va, las instalaciones parecen una hacienda, ¿no? Quedaron impecables las instalaciones. Porque parecía que la exigencia de, no sé quién maneja el comité estudiantil, pero era que quitaran a los que estaban y ahora ya llegamos, ¿no? Pues hubo una ala radical de estos guerrilleros de café que no son alumnos de la Normal, pero que les gusta, ¿no?, involucrarse en estos movimientos y llegan con discursos incendiarios, ¿no? Entonces nosotros hemos mantenido una postura respetuosa, pero también firme, ¿no? O sea, que sí, que no, ¿verdad? Y con el apoyo financiero del gobierno federal, porque lo del casco fue con dinero del Estado, de las participaciones del Estado. Y sí, el gobierno federal nos ayudó para la construcción del primer módulo de dormitorios, que se terminaron de construir ahora en diciembre y los acaban de entregar el día de antier a los alumnos. Son 52 espacios para mujeres, 52 espacios para hombres. Ellos se pusieron de acuerdo, los estudiantes, cómo repartirlos, tomando en cuenta de dónde vienen, qué tan vulnerables son financieramente, el rendimiento académico. Yo veo en los jóvenes, en los estudiantes, veo que quieren tener una escuela sólida, que les dé prestigio académico, y sí, con muchas reivindicaciones sociales, pero sin perder el faro de una educación de excelencia. A ver, en las primeras reyertas que de cuando en cuando vienen y hacen una protesta y bloquean una calle, y alguna le preguntaba a los líderes, bueno, ¿y ahora cuál es el motivo, no?, para atenderlo, ¿no? Y entonces decía, no, bueno, no tenemos tema, pero como somos parte de una agrupación nacional, pues nos piden, ¿no?, que solidariamente salgamos a marchar determinados días en el mes, ¿no? Entonces, por eso yo luego bromeo con ellos y les digo, no, es que ustedes tienen un glosario de todos los argumentos válidos para hacer un plantón o una marcha, ¿no? Entonces, pero la verdad es que no han roto el diálogo y el vínculo con la Secretaría. Ahora espero que, no hemos hablado con Mario Delgado, aunque ya planteamos el tema, no hemos hablado con seriedad de cuál es el plan federal, ¿no? Si les van a dar recursos para un segundo módulo o para un tercer módulo. Esta escuela está programada para que tenga un máximo de 480 alumnos. 120 alumnos por ciclo escolar, es lo máximo que pueden recibir, entonces máximo puede tener 420 alumnos. No dudo que ahorita que está saliendo la primera generación, empiecen a exigir ahora con marchas el ingreso directo a una plaza, lo que pues ya la ley no lo permite, y entonces la presión no nos puede llevar a que el recurso se destine solo a quien presiona y castigues en la práctica a quienes están comprometidos totalmente con su formación académica. Secretario, la relación con la sección 15 del sindicato del CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿cómo va? En este sexenio la verdad es que ha sido impecable, lo cual en lo personal valoro mucho y reconozco, porque hay condiciones, ¿no? Fuimos aliados en la elección con el Partido Nueva Alianza, que lo conforman en su mayoría personal que trabaja en la educación, aunque ahora el presidente dice que ellos ya tienen una fuerza que ha superado lo que la educación le brinda, pero fuimos aliados. Entonces esto permitió que pues somos parte del mismo gobierno, ¿no?, el mismo proyecto de gobierno, y establecimos con el dirigente Said Vargas y con el gobernador el compromiso de caminar juntos, de revisar juntos los problemas que tiene la Secretaría, garantizar los derechos de los trabajadores de la educación, ellos también ser muy ecuánimes en no abusar, ¿no?, en las exigencias a los gobiernos, y hemos caminado juntos. A ver, la misma ley nos lleva a que las decisiones en la Secretaría sean compartidas.
Es un tema muy sensible. De pronto hay un problema en una escuela, los papás exigen que salga un maestro, exigen que salga un director. Y si no nos ponemos de acuerdo el sindicato y la secretaría, afectamos el interés superior de niñas y niños, ¿no? Al final son a quienes lastimamos. Entonces hemos caminado muy bien, hemos resuelto muchos temas. Un sindicato muy poderoso, ¿no? Es un sindicato muy poderoso, pero también es un sindicato que le aporta muchísimo a la sociedad, como con sus agremiados, ¿no? Entonces, estamos en paz, llevamos la fiesta en paz, caminamos muy bien, reconozco, de verdad, reconozco la actitud de sus dirigentes, también de nuestra parte somos muy respetuosos de sus derechos. El gobernador ha hecho un esfuerzo en el presupuesto para que se les paguen en forma y a tiempo todas sus prestaciones que tienen adquiridas, porque también son derechos adquiridos, ¿no? Y hubo un compromiso de decirles a los maestros que en este gobierno nunca van a salir a la calle a marchar para exigir lo que es un derecho que ya tienen, ¿no? Y hasta hoy lo hemos cumplido. Ya casi para terminar, secretario, el asunto de la corrupción que se detectó en la Secretaría de Educación Pública. No les digo que encontró destruido todo, por eso no volvemos a lo mismo, pero ¿qué pasó en algún tiempo? Bueno, es un tema que fundamentalmente maneja la Contraloría del Estado. A nosotros nos estuvieron pidiendo información de qué temas encontramos ahí cuando llegamos, y que tuvieron mucho que ver con lo que el órgano interno de control había ido revisando, ¿no? Y la Auditoría Superior del Estado. Y yo recuerdo a bote pronto, y la verdad es que no sé cómo vaya los procesos, pero encontramos ahí un supuesto hackeo de los datos de la Secretaría, de los nombres, de las calificaciones, que hacía vulnerable, ¿no?, la información de una comunidad que pues en básica son 650,000 alumnos. Y entonces el argumento con el que se dio este hackeo es que contrataron a una empresa para que recuperara los datos o negociara con quien tenía secuestrados los datos, y hicieron un pago de algo así como 140 millones de pesos masiva. La auditoría no encuentra huellas digitales de que haya habido tal hackeo, y mucho menos que haya habido una intervención y una recuperación de los datos, ¿no? Entonces se presume que fue un fraude, pues, ¿no? Pero no creo que haya sido algo que se hizo en la SEP. Más bien creo que se instrumentó en otras áreas de gobierno y utilizaron la Secretaría para hacerlo. Porque la SEP no tiene dinero, ¿eh? Tiene un presupuesto enorme la SEP, 32,500 millones, pero prácticamente todo está comprometido. O sea, prácticamente todo está comprometido en sueldos, en programas sociales, los uniformes, los útiles, está comprometido prácticamente todo. Tenemos un margen de gasto corriente muy, muy pequeño. Entonces ese dinero llegó de gobierno estatal como un recurso extraordinario para una necesidad específica. Entonces yo creo que las autoridades, si siguen a fondo, van a encontrar de dónde salió la instrucción y de dónde salió la maquinación de esos presuntos fraudes. Esto que me dice le da cierta tranquilidad, ¿no?, a usted mismo, que no salgan después que quién sabe cuánto me robé. Si no tengo dinero, ¿cómo voy a robar dinero? Bueno, yo he sido muy pulcro en el manejo de los recursos. Tenemos el acompañamiento permanente del órgano interno de control en los temas de uniformes, de compra de útiles. Todo esto lo puede hacer, legalmente lo debe hacer la Secretaría, pero también la ley nos permite que Oficialía Mayor del Estado participe en los procesos. Entonces, el acuerdo que yo tuve con el gobernador desde el inicio fue: nosotros preparamos los procesos y que Oficialía Mayor licite, marque los precios, los proveedores, y entonces garantizo que en la Secretaría debe ser la última Secretaría motivo de temas de corrupción. O sea, no puede ser que el sistema educativo dé notas de ese tipo, ¿no? Ya para cerrar, secretaria, hace rato mencionaba Secretaría de Educación Pública, fue secretario José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, Agustín Yáñez,
Y ahora Mario Delgado, ¿cómo le deja? ¿Qué sabor de boca le deja de Torres Bodet, de Vasconcelos a Mario Delgado? Bueno, pues tiene un enorme reto nuestro secretario de Educación. Ya había sido secretario de Educación en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, ¿no? En el gobierno de Marcelo Ebrard. Y creo que lo que se le ha cuestionado, sobre todo al inicio, cuando llegó, pues fue que venía de ser dirigente de un partido político, ¿no? Entonces, pasar directamente a educación, pues a muchos les prendió ahí un foco amarillo de si se va a convertir el sistema educativo en un instrumento aleccionador, ¿no? Instrumento electoral, ¿no? Creo que lo ha entendido muy bien y las reuniones que hemos tenido han sido muy institucionales y confío en que entregue buenos resultados. Sobre todo ahora que la presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo un esfuerzo enorme, acompañada por el Congreso, para fortalecer nuestro sistema educativo. Y bueno, a usted al principio, su primera pregunta fue si sirve la educación para el futuro de las personas. Yo diría que hoy más que nunca se requiere de una educación muy sólida para que los chicos aprendan a aprender y desarrollen una habilidad para reinventarse permanentemente en este mundo líquido de Bauman, pero que lo vemos aterrizarse en lo que llamamos la revolución 4.0, la revolución industrial 4.0, que tiene que ver ya con temas que a usted y a mí nos impactan, pero que difícilmente podemos comprender. Cuando nos dicen el Internet de las cosas, el Big Data, la robótica interactuante, el diseño inteligente o manipulación genética, y en actitudes a reinventarse, porque la mayor parte de los oficios, profesiones que van a tener ellos cuando cumplan 30 años, en el 2040, van a ser profesiones que hoy ni siquiera tienen nombre. Y se calcula que la mitad de los empleos que hoy conocemos ya no existirán. Entonces tendrán que adaptarse muy rápidamente a esos cambios. Deben tener los conocimientos básicos para evitar que la brecha económica y social se haga todavía más grande, que es un riesgo enorme. Es un riesgo enorme que en las áreas del país y del Estado donde hay poco acompañamiento del sistema educativo con tecnología, la brecha todavía se haga más grande en conocimientos y también en condiciones de vida. Oiga, secretario, ¿qué tanto preocupa, ya para ver si para terminar, al secretario de Educación Pública? A nosotros como medio impreso, que todavía somos, nos preocupa y grandemente que casi ya nadie lee. Se ha dejado de leer mucho, se ha vuelto lo que dice las nuevas modalidades, el estar pasando y pasando páginas y páginas sin leer absolutamente nada. Se vuelve una sociedad más visual y un ratito, la atención que se guarda en un medio digital es bajísima, lo tenemos también, pero así es la realidad. Las reflexiones que leíamos en otros tiempos, los artículos de fondo se leen muy poco. ¿Qué tanto preocupa esto que los libros y que en general la gente ya no lee? Por eso mi insistencia, ¿no?, en formar un ser humano integral, en donde la educación no sea solamente un acto pragmático para tener trabajo, ¿no? Porque todavía sigue ese debate, ¿para qué es la educación? Y todavía hay un sector de la población que dice, no, es porque me dé competencias para el trabajo, ¿no? Y nosotros decimos, no, es para que te dé competencias para una vida integral, que puedas disfrutar del arte, de la estética, de la cultura. Entonces, ¿cómo le hacemos? Creo que ese va a ser el gran reto de los próximos años. ¿Cómo le hacemos para que lo que conocemos como humano no deje de ser humano? Exacto. Y que la tecnología entendamos, yo la veo como la veía Martin Heidegger, que decía, solamente son cosas. Sí, son cosas muy útiles y son cosas que nos resuelven problemas de la vida cotidiana, pero son cosas. Dejemos a la tecnología como eso, instrumentos que nos sirven para mejorar nuestras formas de vida, que nos hacen el trabajo más fácil, que nos dan mejor salud, pero son cosas. El ser humano es inmensamente... Por si no acabamos al revés. Inmensamente más rico. Que las cosas acabemos siendo nosotros. Ese es el riesgo, si no usamos el pensamiento crítico, si dejamos de reflexionar de fondo, si dejamos de pensar
en los para qué, podemos convertirnos en las cosas. Podemos terminar siendo nosotros los cosificados. Secretario, muchísimas gracias. Al contrario, un placer estar aquí. Gracias.